Bueno, muy buenos días para todas y todos. Gracias por su cooperación. Hemos llevado a cabo una reunión con todo el Consejo Nacional Electoral y en particular hemos estado mirando los temas de trashumancia electoral en lo que tiene que ver con el proceso electoral que se avecina. Como ustedes saben, el pasado 11 de marzo se abrieron inscripciones para este proceso electoral y, por supuesto, queremos hacer un comunicado conjunto entre el Consejo Nacional Electoral y la Fiscalía para prevenir las inscripciones de electores en circunscripciones que no corresponden a sus lugares de residencia. Hay que recordar que ese tipo de inscripción constituye un delito que en Colombia se sanciona con una pena entre los 4 y los 9 años y que falsea la voluntad democrática de las respectivas circunscripciones. Por esa razón hemos tomado la iniciativa con el Consejo Electoral de recordarle a la ciudadanía la prohibición que existe en estas materias, advertir a las autoridades locales los riesgos en que pueden verse comprometidos si se llega a alterar el SISBEN como un mecanismo para generar artificiosamente el lugar de residencia de las personas inscritas, y decir que ya en este momento, por la decisión de la Fiscalía de actuar en tiempo real en todos los procesos electorales, hemos venido haciendo un seguimiento de estos procesos de inscripciones y ya hemos abierto una noticia criminal basada en un elemento material probatorio importante que daría cuenta de la existencia de fenómenos de trashumancia que están siendo en este momento objeto de indagación por parte del eje temático de delitos contra el sistema electoral. Por ello, la importancia que le hemos dado a este aspecto en la reunión que hemos tenido con el Consejo Nacional Electoral, el llamamiento a los registradores para que nos colaboren cuando adviertan algunos hechos que podrían ser indicativos de movimientos que falsean o pueden llegar a falsear estas inscripciones y eventualmente la voluntad democrática para que se abran las investigaciones correspondientes por parte de la Fiscalía General de la Nación. A partir de hoy y hasta el término del proceso electoral, el país ha de acostumbrarse a un trabajo mancomunado entre el Consejo Nacional Electoral y la Fiscalía General de la Nación. El decreto 903, expedido el pasado 29 de mayo, en su artículo 4, establece expresamente que con los bienes y activos incluidos en el inventario se procederá a la reparación material de las víctimas del conflicto en el marco de las medidas de reparación. Y he dicho que es plausible que la reparación de las víctimas pueda fondearse con el patrimonio ilícito de las FARC. Y añade el artículo 4 de este decreto ley como finalidad de los recursos de los activos de las FARC y la implementación de los programas contemplados en el punto 322 del acuerdo final. Estos activos ilícitos, según el decreto ley, tendrían en consecuencia la finalidad de reparar a las víctimas y fondear recursos para la implementación de los programas del punto 322 del acuerdo final. Entonces no es un problema de interpretación, sino de simple lectura. Y hay que remitirse al acuerdo final en el punto 322. Allí se dice expresamente que el Estado soportará programas colectivos de desarrollo económico y social para una empresa asociada a los desmovilizados que se llama Ecomún, programas de desarrollo social y de desarrollo económico en su reinserción a la vida social, programas individuales. Y en el
propio artículo 3.22 del acuerdo final se habla de la creación de un centro de pensamiento político del nuevo partido de las FARC, de tal suerte que, tal como está enunciado el decreto ley, los activos que forman parte del fondo que aquí se crea tendrían, entre otras, estas finalidades, porque el decreto no excluyó ninguno de estos programas. Mucho me complace manifestar que he conversado con el ministro para el posconflicto, el doctor Rafael Pardo, y me ha manifestado que el gobierno ha tomado la decisión de acotar los fines de este fondo y que en lo que tiene que ver con recursos para algunos programas de los cuales puedan ser beneficiarios las FARC, exclusivamente sería para programas de atención de lisiados del conflicto armado del movimiento que se ha reinsertado. Es una muy buena noticia porque se estaría acotando a través de un decreto que próximamente me ha mencionado el ministro se expedirá y prontamente, con lo cual el país despejaría las dudas que pueden surgir con relación a la expedición de este decreto de ley, que es inequívoco, permitiría financiar toda esa clase de programas en la forma como están definidos en el acuerdo de paz. Es una investigación que tenemos con base en elementos probatorios de movilización masiva de votantes que estarían inscribiéndose con fines de violentar la integridad del censo electoral en los distritos y en las circunscripciones correspondientes en lo que tiene que ver con circunscripciones regionales para las próximas elecciones. Como lo hice público en el día de ayer, la Fiscalía ha venido avanzando en el proceso de determinación del patrimonio ilícito de las FARC, que, quiero recalcarlo una vez más, no se legalizó en el acuerdo, y eso hace que el acuerdo sea un acuerdo muy legítimo. Los activos que eran ilícitos son ilícitos y seguirán siendo ilícitos, y eso es lo que permite la intervención de la Fiscalía, que en nombre de la sociedad colombiana tiene la facultad de iniciar la acción de extinción de dominio sobre los patrimonios ilícitos. Yo quiero recordar que en el país, por mandato constitucional, y es el artículo 34 de la Carta, el que impone un deber al Estado de perseguir los patrimonios ilegales, cualquiera que sea su estirpe, con fines de extinción de dominio. Por eso, no es simplemente por un prurito investigativo que la Fiscalía tiene que indagar sobre los activos de las FARC, sino por el cumplimiento de un mandato constitucional en la medida en que la Fiscalía ejerce la acción de extinción de dominio en nombre de la nación, como ustedes lo conocen. En desarrollo de ese deber constitucional y el compromiso que asumí ante los colombianos desde el mes de agosto del año pasado de identificar ese patrimonio ilícito, a lo largo de estos meses nos dimos a la tarea con 300 personas que ubicamos en un edificio con todas las seguridades pertinentes a investigar los principales operativos que se hicieron contra las FARC del Ejército, la Policía, la Armada, la Fuerza Aérea. Tuvimos acceso a toda esta información electrónica que reposa en computadores, en iPads, en teléfonos celulares, y con estos 300 investigadores iniciamos un proceso para escrutar el contenido de esos archivos en lo que tiene que ver con la relación de bienes de las FARC. Hoy puedo decirle a los colombianos que el Estado colombiano tiene un inventario de esos activos. Y eso es muy importante en la medida en que las FARC tienen que entregar su propio inventario el próximo 1 de agosto, lo que significa que el inventario que entreguen las FARC hoy en día es conciliable
antes no lo era, con información que ha logrado identificar la Fiscalía General de la Nación en este trabajo. En ese esfuerzo hemos logrado revisar 5.500.000 archivos electrónicos que proveen una información valiosísima y que nos ha permitido establecer que dentro de este patrimonio ilícito hay bienes inmuebles urbanos, miles de bienes inmuebles urbanos, miles de bienes inmuebles rurales. Hacemos referencia a la existencia de establecimientos de comercio, de empresas, de cooperativas, de dinero en efectivo, que le ha permitido, más automotores, le ha permitido a la Fiscalía hacer un acopio de información para tener el inventario que le he anunciado a la Nación. Los detalles específicos de esta información no la proveemos en el buen propósito de conocer en primer lugar la información de las FARC y por supuesto de seguir avanzando en los operativos de extinción de dominio que estamos llevando a cabo de manera intensa. Yo quiero recordarle al país que cuando digo que el patrimonio asciende a billones, dice relación no solamente con lo que ya hemos hecho, sino con lo que tenemos en este momento inventariado. El país tiene que tomar conciencia que a estas alturas la Fiscalía General de la Nación ha logrado afectar ya 3.389 bienes de propiedad de las FARC, en un valor aproximado a 1.107.130 billones de pesos. Ya los bienes incautados de las FARC por parte de la Dirección de Extinción de Dominio de la Fiscalía General de la Nación superan el billón de pesos, lo cual testimonia que los montos de los que estamos hablando están acreditados inclusive por operativos relacionados con extinción de dominio que ya se han llevado a cabo por parte de la Fiscalía General de la Nación. En apenas estos primeros meses del año ya hemos logrado incautación de bienes por un valor de los 300.000 millones de pesos y estamos avanzando en varios procesos de extinción de dominio cuyos resultados se conocerán en las próximas semanas. Y debo decir que la extinción de dominio en este caso ha de continuar porque, como bien lo ha dicho y lo ha reconocido el Gobierno en la mañana de hoy, la acción de extinción de dominio a cargo de la Fiscalía General de la Nación no ha sufrido ninguna merma, todo lo contrario, se ha consolidado y hemos avanzado en las reformas a las leyes de extinción de dominio justamente en el buen propósito de que todos los activos que tienen un carácter ilícito puedan ser recuperados inmediatamente por el Estado colombiano. Bueno, el país recordará que en el primer acuerdo de paz nada se decía en materia de activos y la Fiscalía consideró un deber imprescriptible e inaplazable llamar la atención de los negociadores y del país entero acerca de la necesidad de exigir a las FARC la entrega de dichos activos. Este concepto fue incorporado al acuerdo del Teatro Colón y de ahí ha surgido el deber de presentar el inventario correspondiente, que se estableció en el texto del acuerdo, se entregará a las autoridades nacionales al término de las zonas veredales respectivas y es lo que le permitirá al país por primera vez conocer del lado de los desmovilizados el inventario de bienes que vayan a declarar a las autoridades nacionales. Por eso la importancia del trabajo que hizo la Fiscalía en estos tiempos y que continúa desarrollándose porque como fue prorrogado el término de entrega del inventario respectivo hasta el próximo 1 de agosto, nos ha abierto un espacio adicional para mirar muchos más archivos electrónicos. Pasaremos muy seguramente de los 6 millones de archivos
y eso nos va a permitir tener un inventario mucho más consolidado. Yo quiero aclarar Tal un vez tema importante. quisiera mencionar que dentro de la información que poseemos también se advierte la existencia de activos de las FARC en el exterior, lo que ha conducido a que la Fiscalía ponga en marcha un operativo muy importante de cooperación judicial internacional que involucra a países de Centroamérica, que involucra al Departamento de Justicia de los Estados Unidos y a las autoridades de los Estados Unidos en el buen propósito de obtener toda la información correspondiente, no solamente de los activos en Colombia, sino de los activos en el exterior. Pero en estos archivos electrónicos también hemos tenido acceso a información de patrimonio ilícito que se encuentra en el exterior, y eso es lo que ha generado el trabajo de cooperación judicial internacional. De hecho, recordarán ustedes que hace unos pocos meses, en un trabajo de cooperación con el gobierno de Costa Rica, que se mimetizó un poco entre tanta noticia que se genera en el país, logramos obtener la cooperación del señor fiscal de Costa Rica, quien nos ha hecho entrega de $480.000 que estaban depositados en una caleta, en una casa de ese país, y que es imputable a dineros ilícitos de las FARC. Esa plata ya se encuentra en Colombia y es la primera evidencia de la existencia de activos en el exterior de las FARC. Bueno, en medicina legal hizo la necropsia correspondiente y se identificó el cuerpo del médico, y no quisiéramos avanzar en las hipótesis investigativas mientras no se pueda anunciarle al país ya el resultado de la investigación. La Fiscalía va adelante en este esfuerzo. Yo quisiera solamente mencionar que la información acerca de la existencia de un cuerpo desmembrado no es exacta. Esa información que trascendió públicamente no corresponde a la realidad de la necropsia. Cuando una autoridad cumple con sus funciones, no le está poniendo palos en la rueda a un proceso de esta dinámica. Por el contrario, el fiscal general de la Nación y la Fiscalía lo que entienden, y así lo hemos hecho público, es que el proceso más importante o la historia más importante en los últimos 200 años de vida republicana tiene que ver con el proceso de paz. Nosotros hemos participado como Fiscalía en el diseño de estas instituciones. En la reforma constitucional sobre la JEP tuvimos una intensa participación en el único propósito de asegurar que las competencias de la justicia transicional y las de la jurisdicción ordinaria queden bien acotadas. Los americanos dicen que las buenas fronteras hacen buenos vecinos. Cuando uno no tiene bien limitadas sus competencias, se generan conflictos. Y lo que hemos advertido y advertimos en el momento de la discusión del acto legislativo sobre la Jurisdicción Especial de Paz es que no estaban definidas esas fronteras. No estaban definidas bien para los disidentes, no estaban definidas bien para los reincidentes, no estaban definidas bien para lo que tiene que ver con los delitos de ejecución permanente. Y hacer ese tipo de definiciones es un muy buen aporte a la seguridad jurídica de todos los procesados. Las incertidumbres en esas materias pueden llamar engaño a los beneficiarios del sistema de la Jurisdicción Especial de Paz y a su tratamiento especial si tienen que verse comprometidos con las competencias de la jurisdicción ordinaria. De tal manera que la claridad con que habla el fiscal general de la Nación es en beneficio de la consolidación de un proceso para que nadie se llame a engaños. Y por supuesto,
con la misma claridad con la que habla el fiscal general de la Nación en relación con los activos que constituyen el patrimonio ilícito de las FARC, que la comunidad sabe que proviene del secuestro, del narcotráfico, de la extorsión, lo hace porque en el contexto de los acuerdos esos patrimonios no fueron legalizados y reside en cabeza de la Fiscalía General de la Nación el deber constitucional de extinguir el patrimonio ilícito, venga de donde provenga, porque en esas materias no ha habido ninguna capitulación. Y eso lo que permite es consolidar el proceso de paz, lejos de constituir una afectación al proceso, lo que hace es legitimarlo. Ni la sociedad colombiana ni la comunidad internacional entenderían que el proceso de paz pueda constituirse en un mecanismo de lavado de activos de ese patrimonio ilícito. El patrimonio de las FARC fue ilícito, es ilícito y por seguir siendo ilícito tiene que ser objeto de extinción de dominio, como bien lo hemos sostenido a lo largo de este tiempo. En esa materia hay que recordar dos elementos. Primero, en lo que tiene que ver con los topes a las campañas, acabamos de tener una reunión muy importante, muy interesante con todos los miembros que asistieron a la convocatoria que se hizo, en la que pudimos conocer las inquietudes de los señores magistrados. En lo que corresponde a la Fiscalía General de la Nación, le entregaremos toda la evidencia existente en la Fiscalía para que el Consejo Nacional Electoral pueda cumplir las funciones en lo que al Consejo Nacional Electoral corresponde. De hecho, la semana pasada entregamos evidencia de los giros bancarios relativos a estas aportaciones a terceros que estaban asociados presuntamente a gastos de las campañas presidenciales del 2014. Por otro lado, la Fiscalía sigue avanzando en sus indagaciones con paso muy firme y yo aspiro a que muy prontamente se cierre todo el periodo de recaudo de evidencias. Hemos recibido ya cooperación de la Procuraduría de Brasil para obtener información adicional. Por primera vez puedo mencionar esta circunstancia, que implicaría un acopio de pruebas adicional, y la Procuraduría de Panamá nos ha ofrecido también una información que resulta determinante para que la Fiscalía pueda concluir las indagaciones que lleva a cabo sobre las responsabilidades penales que puedan derivarse de estos temas del financiamiento de las campañas. Bueno, en lo que tiene que ver con los activos en otras jurisdicciones, la Fiscalía ha impulsado un proceso de cooperación judicial internacional en lo que tiene que ver con la extinción de dominio. La Fiscalía, por supuesto, no puede intervenir en los análisis que desde el punto de vista de imputaciones pueden hacerse en las jurisdicciones de terceros países. Pero la cooperación judicial internacional sí permitiría que Colombia pueda obtener incautaciones con fines de extinción de dominio de activos de origen ilícito en Colombia que hayan terminado en el exterior, y ese es el empeño en el cual nos encontramos y para lo cual, de hecho, ya se han integrado grupos de trabajo existentes entre comisiones de países centroamericanos, de los Estados Unidos y de Colombia, que hemos logrado integrar con ocasión de las visitas que el fiscal general de la Nación ha hecho a estos países en el curso de los últimos meses. En el caso del director de la ANI, pues, como ustedes lo saben, la Fiscalía General de la Nación ha llamado a interrogatorio y las investigaciones siguen su curso normalmente. Estas investigaciones no llevan 5 meses en Colombia y ya han generado unos frutos que exceden con creces lo que ha hecho el resto de toda América Latina. Así es que yo les invoco para que sin ansiedad esperen los resultados que se van a producir de manera muy temprana.